Desde Laberinto Radio estamos en comunicación con César, obrero de FATE que desde hace pocos días, el 18 de febrero, junto a sus compañeros vienen resistiendo y luchando contra la empresa que hace muy pocos días, después de un fraudulento despido, dejó desprotegidos a los obreros, a 920 obreros, que con su fuerza de trabajo venían enriqueciendo hace años al protegido empresario de las cubiertas. César, buenas tardes, noches. Bueno, contanos sobre tu trayectoria en la empresa, hace cuánto trabajás, cómo ingresaste y en qué condiciones se trabajaba en la empresa. Buenas tardes, Germán, ¿cómo te va? Un saludo a la audiencia también. Yo estoy hace 13 años en la empresa. Eh, ¿Cómo se estaba trabajando en la compañía? Bueno, se ha mejorado en lo que es condiciones laborales, se ha mejorado un montón, faltaba un montón para hacer también, pero se había mejorado un montón durante todos estos años. Hubo un cambio de dirección del gremio donde en los primeros años se metió fuerte con el tema de las condiciones de trabajo, de discutir estándares, obviamente que beneficiaran, digamos, al trabajador. Y la verdad que se había mejorado bastante en esa situación, digamos, pero sí, obviamente faltaba para seguir trabajando. Es una fábrica de un trabajo muy pesado, de muy repetitivo, de muchas lesiones. Muchísimos compañeros estamos con tendinitis, con hernia de disco, dolores en la rodilla, en la espalda, lumbalgias, una industria donde compañeros han sufrido mutilaciones y hemos tenido pérdida de vida también en la industria, ¿no? Así que con respecto a esas condiciones laborales, faltaba en seguir trabajando. A ver. ¿Y los tomó por sorpresa el hecho del 18 de febrero? ¿Cómo lo viviste vos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo actuaron apenas se enteraron de la situación, la notificación, ¿no? En la puerta de la fábrica? Imagínate llegar a las 6 de la mañana y encontrarte con un cartel y una grande, diciendo cierre de fábrica y candados en los portones. Así nos enteramos del cierre de fábrica, con total, digamos, ilegalidad, así con total desprecio a las relaciones laborales, ¿no? Con el trabajador. Eh, Así nos enteramos, hasta el día 17 los compañeros que son de ingeniería, que son mecánicos, electricistas, hacen mantenimiento cuando una parte está de vacaciones. De hecho, los que estábamos en producción estábamos de vacaciones. Así nos enteramos. La mayor parte de los empleados de la fábrica nos enteramos del cierre de fábrica estando todavía de vacaciones. Nos quedaba una semana más, 2 semanas más, según si tenías 28 o 35 días de vacaciones, porque nos liquidaron todas las vacaciones, nos dieron todos los días. Eh, Imagínate enterarte así, o sea, primero fue yo, cuando me entero, salgo de casa a la mañana, voy directamente para la empresa, llegué creo que 6:30, 7:20, y, y nada, ya habían entrado los compañeros, una parte de compañeros ya habían entrado por un costado, en un cerco, tomaron la decisión de entrar y ocuparlo en resguardo de los puestos de trabajo, de ocupar la empresa, ¿viste? De hecho, dentro del predio estaba la bonaerense, estaba la policía bonaerense, que amedrentó, ¿viste? Que reprimió, quiso reprimir, pero se vio, digamos, sobrepasada y por los laburantes, y no le quedó otra que nada, no pudieron hacer nada. Después, cuando empezó durante toda la mañana
hasta el mediodía, que cayó el grueso de todos los compañeros que estábamos, te repito, de vacaciones. Muchos obviamente estábamos, digamos, en nuestros domicilios ya, porque imagínate que vacaciones habremos ido un par de días y después, por el tema económico, estuvimos todos pasando nuestras vacaciones en casa. Eh, y nada, ahí decidimos entrar a todos, cuando hubo un mayor volumen, entramos todos. Los primeros compañeros que entraron fueron los que tomaron el famoso tanque ese de Fata allá arriba de los techos, obviamente. Bueno, evidentemente los tomó por sorpresa la situación, aunque fue algo que venía claramente planificado, ¿no? De hace tiempo, y lo mantenían en silencio, no les dejaron tiempo para poder ni siquiera eh, poder organizarse previamente ustedes ante esa situación, ¿no? Comprendemos que muchas veces los empresarios dicen, estamos todos en la misma barca, rememos todos juntos para sacar la empresa, pero como capitán del barco, cuando se está hundiendo, lo abandona, ¿no? Esto de la mirada de los trabajadores como recursos humanos y no como seres humanos, ¿no? Contanos un poco cómo se vive a nivel personal de cada uno de los trabajadores esta situación de comprenderse que fueron desempleados, fueron despedidos de la empresa. Bueno, tal cual, eso que decís es así. Eh, Muchos compañeros, bueno, como es una empresa tan grande y de muchísimos compañeros, de cientos de compañeros, tener diferentes pensamientos, diferentes, digamos, razonamientos sobre las situaciones. Nosotros veníamos hace 14 meses, 14 meses paralizada la paritaria, que FATE se negaba a dar aumento. Eh, La fábrica no estaba en su capacidad máxima, pero se trabajaba. El año pasado se había hecho un cambio de sistema que pasamos a rotar distinto, digamos, a tener, no tener que trabajar los domingos, pero sí trabajábamos mañana, tarde, noche. Y había quedado, se abrió una ventana de retiro voluntario donde se termina de formar dos turnos enteros y un turno quedaba rotando como fantasma, ¿viste? Le decimos nosotros. Que no, en ese turno no había nada, pero en los otros dos trabajaba normal. Eh, Sí, totalmente de sorpresa porque ya te digo, no solo digamos, en que estaban trabajando los compañeros de ingeniería haciendo mantenimiento en las máquinas, sino que la misma empresa hace 2 años, 2 años y medio, había montado máquinas nuevas, armadoras nuevas en los dos sectores, tanto como es radial camión, como es sector de radial auto, cintas nuevas, o sea, había una inversión grande en máquinas que obviamente deben salir muy caras y nada, nosotros lo que caracterizamos que esto es una trampa, ¿viste? El sentimiento es ese, que esto es una trampa, de hecho se dicta la conciliación eh, de nación, de capital humano y y el tipo dice, la empresa dice de acatar, Madame Quintanilla dice de acatar la conciliación, pero no nos deposita la quincena. Entonces venimos con muchas actividades, con muchos recorridos, juntando para el fondo de lucha, para aguantar, para resistir. Nosotros no queremos ser los despedidos de Milei ni de Madame Quintanilla. No queremos ser eh, los nuevos desempleados que revuelvan la basura como nos están despojando de las fábricas o nos están haciendo
que terminemos chocándonos entre todos, siendo trabajadores de aplicación o que montemos una parrillita, o sea, sin desprestigiar ningún laburo, porque todos queremos llevar el pan a nuestras casas, pero te quiero decir, es eso, es ese el futuro que con estas políticas nefastas del gobierno y de los empresarios también nos están llevando a que hagamos, ¿no? Sabemos que las indemnizaciones son pan para hoy, hambre para mañana, porque te dicen, bueno, agarrá y buscate laburo. ¿Dónde? Si lo estamos viendo en todos lados, que están despidiendo, que están cerrando fábricas, ¿dónde vas a encontrar laburo? Eh, lo vemos en la tele, lo vemos con nuestros propios ojos cuando vamos a otra fábrica a pedir solidaridad con los compañeros para el fondo de lucha, te dicen, acá estamos mal también, te comentan, te relatan las situaciones. Ya es desesperante, ya eso tenemos que, obviamente, los laburantes tenemos que tratar de canalizar eso y transformarlo en organización. Sabemos que es difícil, siempre hay trabas, ¿no? Sabemos muy bien que en la historia del movimiento obrero siempre nos pusieron trabas a los trabajadores, eh, con lucecita de colores nos han dicho que este es el camino y después nos terminan traicionando. Entonces tenemos que empezar a pensar realmente desde abajo, desde las bases, a organizarnos y salir a pelear y frenar todo esto porque no vamos para ningún lado. Déjame agregar sobre el tema del cambio de sistema, que ahí donde junto con el sindicato se firma un acuerdo de no despidos hasta junio del 2026, homologado y todo. Entonces, imagínate en la ilegalidad que está la empresa que firma un acuerdo y no lo cumple. Bueno, como vos decís, pasaron por encima de ese acuerdo homologado, ¿no? Y legalizado, pero esto también viene acompañado de la mano de una reforma laboral, ¿no? Aprobada, que viene justamente a destruir, ¿no? Todos estos derechos legales que los trabajadores han conquistado con tantos años de lucha, ¿no? Con tantos años de lucha y con tantos caídos en el camino, sangre, dolor. eh, Tiene que ver todo este contexto de un gobierno de extrema derecha que viene a destruir todo ese camino de lucha histórico que construyeron los trabajadores. Por lo tanto, no es algo que solamente los afecta a ustedes, ¿no? Es el espejo de lo que está pasando, ¿no? Por eso es necesaria también la unión, ¿no? De los trabajadores frente a esta explotación capitalista que se viene que se agudiza, ¿no? En el sentido de exprimir más a los trabajadores, ¿no? Porque son nuevos contratos con condiciones infrahumanas prácticamente, ¿no? Muchas horas de trabajo, ningún tipo de protección legal para los trabajadores, ¿no? Esos son los nuevos empleos que ofrece el mercado. Nosotros con esta experiencia queda clarísimo todo esto que describí sobre el tema de reforma laboral, sobre los empresarios, cómo aprovechan eh, todo esto que se acaba de votar en el Congreso, donde nosotros caracterizamos que por arriba ellos en lo superestructural se pelean, ¿no? Se rasgan las vestiduras, se arañan por aranceles, por impuestos, por importación, exportación, etcétera, donde a nosotros los trabajadores no nos va ni nos viene, porque por ejemplo FATE, Madame Quintanilla, que es dueña de Aluar, de todo un holding, dicho sea de paso, a ese holding lo crea gracias a Aluar, a FATE, perdón, eh, con la sangre y sudor de los obreros de FATE. Y hoy los despide, les cierra la fábrica con total desprecio eh, a esos obreros, ¿no? Y también hijos de obreros de esas generaciones pasadas. Eh, Porque si no, viste, muchos piensan que
No, bueno, una empresa, viste esto que te quieren imponer, te quieren hacer creer o que sea una ley de que una empresa puede cerrar cuando se le cante y dejar a sus trabajadores en la calle. Y no, en Argentina, por suerte, como vos describís, tenemos un movimiento obrero de una experiencia de lucha enorme, eh, organizaciones sindicales que han conquistado muchos derechos. Y eso es donde nosotros con esta experiencia vivida creemos que no tenemos que perder. No tenemos que perder, porque por más que el Congreso, los aparatos, los partidos políticos patronales voten a favor en contra de los trabajadores, nosotros como clase nos tenemos que unir. Eh, ya te digo, o sea, muchos de nosotros estamos con esta experiencia eh, entendiendo esto de que, por ejemplo, se dicen pelearse, pero cuando fuimos a la movilización a Capital, que fue de público conocimiento por los medios, nos reprimieron, nos reprimió el gobierno. O sea, ¿me explico? O sea, por un lado, sí, le hago multa a Madane porque está en la ilegalidad, pero a la vez reprimo a los trabajadores. Somos el enemigo común para ellos. Tenemos que pelear, tenemos que unirnos como clase y pelear contra esto. Vamos a contar la fábula de la pyme que se convierte en gran empresa. Bueno, vamos a hacer un recorrido histórico sobre la empresa FATE. Su fundador, un polaco inmigrante que llegó a Argentina, Lejzar Madanes, que sobrevivía como vendedor ambulante, vendiendo en las calles capotines, abrigo que protegía de la lluvia. Pronto decidió invertir en una pequeña empresa, FATE, Fábrica Argentina de Telas Engomadas, de ahí las siglas. La empresa se creó en 1940 en un pequeño local en el barrio Saavedra, Buenos Aires, sobre la calle Corrientes, en donde fabricaba y vendía indumentaria impermeable y parches para cubiertas. La empresa, beneficiada un poco por el modelo de sustitución de importaciones, ya que no llegaban productos importados debido a la guerra, contexto de guerra mundial, en 1945 comienza a fabricar neumáticos y cámaras en pequeña escala. Luego, en 1949 fallece Lejzar Madanes y la fábrica queda en manos de dos de sus hijos, Adolfo y Manuel, que van a empezar a diversificar la producción de la empresa y van a trasladar, debido al crecimiento, en el año 1960 la planta a Virreyes, San Fernando, en un enorme predio que tiene un frente de 5 cuadras y un lateral de 7 cuadras. Una manzana enorme donde se instala FATE, que va creciendo también por el apoyo y la negociación con la asistencia tecnológica de empresas norteamericanas y alemanas. La norteamericana General Tier y la alemana Continental AG. Ese apoyo tecnológico le permite a la empresa crecer y desarrollar el primer neumático radial nacional de alta tecnología. Esa diversificación en la producción llevó incluso a que la fábrica en la época del 70 produciera calculadoras científicas. Y en el 70 también va a formar parte de otro grupo empresarial aliado, que va a ser Aluar, empresa que tiene el monopolio del aluminio. Empoderada en la época del proceso de reorganización nacional y cercana al poder político, va a ser protegida y beneficiada por la dictadura, que con el dinero de la deuda que contraemos con el Fondo Monetario Internacional
se le garantiza el pago de la deuda privada, que pasa a ser estatizada y absorbida por el Estado. Le pagamos con dinero público 223 millones de pesos. No solamente esa protección tuvo de parte de la dictadura militar, sino que también la empresa pudo incluir en las listas negras el nombre de varias personas, de las cuales 12 de ellos continúan desaparecidos, es decir, fueron torturados, detenidos clandestinamente, asesinados y sus cuerpos desaparecidos. Un crimen de Estado del cual la empresa obviamente es responsable. En la década del 80, la empresa también se hizo conocida por auspiciar a los clubes de fútbol más grandes de Argentina, tanto a River como a Boca. He tenido yo esa remera de pequeño, que en el medio de la remera, sobre el amarillo, tenía escrito bien grande Fate Rueda. También desde lo publicitario tenía un fuerte protagonismo en el automovilismo deportivo. Y en la década del 90, durante el menemismo, creció aún más, llegando a exportar su producción. Ya en manos del nieto del fundador, Javier Madanes Quintanilla, en 2019 empieza a haber una crisis dentro de la fábrica y este empresario presenta un pedido de PPC, que es un procedimiento preventivo de crisis en la cual amenazaba con el despido de 450 trabajadores y la posibilidad de flexibilizar las condiciones de trabajo de la empresa bajo amparo legal. En 2024 la crisis crece y finalmente despiden a 97 trabajadores de la empresa. Y actualmente, en el 2026, Javier Madanes Quintanilla decide el 18 de febrero cerrar su planta, dejando a 900 trabajadores despedidos. Nos quieren meter un cuentito como una leyenda donde las pymes meritocráticamente pueden crecer desde el esfuerzo del empresario hasta convertirse en una poderosa empresa. Ese cuentito es una mentira. Las empresas como Fate crecieron por su vinculación y cercanía al poder político que le otorgó favores mediante leyes y la alianza con otros grupos de poder económico, nacional y hasta internacional, sumado a la explotación de los obreros, que son quienes como mano de obra generaron la producción. En base a ese cuentito, nos dicen que debemos entenderlos cuando ellos deciden bajar las persianas e irse tranquilos a sus mansiones a disfrutar de sus enormes riquezas que generó la empresa y dejan en la calle abandonados a los trabajadores sin entregarle la parte que les corresponde. Nosotros, desde el Laberinto, no creemos ese cuentito y apoyamos la lucha y las reivindicaciones de los obreros de Fate. Está muy claro lo que contás, ¿no? O sea, Fate Rueda no es una pyme, es una gran empresa que fue empoderándose, ¿no? Y enriqueciendo a la familia Madanes desde que se fundó la empresa, a convertir en una de las familias más ricas de Argentina, y lo que lo hizo fue el trabajo obrero que no es reconocido, ¿no? Y en la situación como la que están atravesando ahora, que los dejan en la calle sin nada. ¿Cómo los encuentra esta situación a los trabajadores como compañeros, ¿no? Eh, Teniendo en cuenta también la larga tradición de resistencia y lucha de la propia empresa, ¿no? Que incluso en tiempos de dictadura tuvo 11 desaparecidos, según lo que yo estuve leyendo, ¿no? Y que fue combativo el gremio a lo largo de la historia,
porque vos hablabas de que habían mejorado las condiciones, ¿no? Y eso fue justamente por la lucha, el proceso de lucha obrera, ¿no? Para mejorar esas condiciones, para enfrentar a esas situaciones de riesgo de su trabajo pesado, donde vos contabas, ¿no? Que hay muchas lesiones e incluso mutilaciones. Eso fue una conquista de los obreros de FATE. ¿Cómo los encuentra en este momento eh, a los trabajadores de FATE en lucha? Sí, tuvimos compañeros en la fábrica en los años de dictadura, fueron 12 compañeros. Yo cuando entro a la fábrica en 2012, que voy a la seccional ahí del sindicato que está enfrente de la fábrica, tienen unas placas y la verdad que no sabía yo, no tenía idea de esa historia. La verdad que me impactó mucho. Después hay una carta de una compañera que también había sido secuestrada y después le envía al obrero de FATE esa carta, ¿no? Es muy conmovedora, ¿viste? Entonces me impactó muchísimo, me interesó muchísimo la tradición de lucha de los obreros de ahí. En los 90 también se hizo una gesta enorme. Bueno, los 90 hubo 45 días también en la fábrica cerrada y después volvió a abrir en peores condiciones, con mayor flexibilización. O sea, no es la primera vez que lo hace, ¿viste? Está bien, en esa etapa fue por paritarias, donde no se llegó a un acuerdo y hace un lockout. Acá, digamos, cierra la planta diciendo que va a vender sus activos y nada, y después cuando se hace la conciliación obligatoria, entra en lockout, lo que nosotros denunciamos que es un lockout porque no acata la conciliación obligatoria, no abre la empresa, no nos paga las quincenas, de hecho ya sea de paso van a ser 3 quincenas que no nos pagan. Sí, una tradición de lucha, como decís vos, que eso llevó después a la gesta de allá de 2007, 2008, 2012 se gana la seccional y bueno, en 2016 se gana el gremio. Eh, Hoy nos encuentra con muchos compañeros relativamente nuevos en antigüedad que quizás no conocen toda esa historia. De hecho, yo me sigo enterando de cosas con 13 años en la fábrica y nos encuentra hermanados. Nada, yo les voy a contar algo particular. O sea, imagínate que nosotros nos vamos haciendo relevos en los techos, ahí donde está el famoso tanque de agua donde dice FATE, eh, para mantener la permanencia, y donde vamos a dormir y bueno, en la noche hay viento, nos destapan y bueno, eh, vamos y el que está despierto por ahí va tapando a los demás compañeros. O sea, quizás es una tontera, pero es parte del sentimiento que nos hermana, parte perdón, pues se me hace un nudo en la garganta porque la pelea que estamos dando con los compañeros es enorme, ¿no? Si uno se pone a pensar qué pelea tan profunda, tan digna, porque yo, por ejemplo, mis hijos y mi compañera, que amo con todo mi corazón, eh, que entiendan ellos que es pelear por una vida digna, que todo lo entendemos así, que no podemos ser descartables en esta vida. La pelea por una vida digna, que nada más queremos trabajar, queremos mantener nuestro puesto de trabajo. eh, eh, Estamos peleando contra un multimillonario donde
nuestra masa, digamos, la masa salarial que representa para Magallanes Quintanilla en su ganancia, digamos, en su costo por mes, es solamente el 3% la mano de obra lo que representa. O sea, nosotros no somos variables de nada. Nosotros no somos variables de nada. En 2024 le rechazaron un preventivo de crisis porque los números no le daban baja. Es como siempre discutimos, los empresarios quieren ganar tanto y por ahí ganan un poco menos, pero no es que no ganan, ganan un poco menos. Pero siempre la variable terminamos siendo los trabajadores y eso se tiene que terminar. Yo creo hoy, completamente seguro que eso se tiene que terminar. Siempre las crisis las pagamos las familias trabajadoras, ¿no? Y como te decía, con mis compañeros, vamos a seguir resistiendo, vamos a seguir luchándola, buscando la solidaridad de todos, de toda nuestra clase. Nosotros vamos con una cajita de cartón donde dice Fondo de Lucha a diferentes lugares y la verdad que lo que te encontrás ahí es justamente esto que estamos pasando como pueblo, que estamos todo mal, pero falta eso, falta ese granito, esa lucecita que haga que nos unamos, ¿no? Que golpeemos como un solo puño de verdad. Los trabajadores de FATE, los obreros de FATE, como en el 76, seguimos luchando. Creo que eso enmarca la situación hoy. Así como en el 76 contra la dictadura, contra el plan macabro económico y político, los obreros de FATE seguimos luchando como en el 76. Éxitos en la lucha, César, a vos, a tus compañeros, y bueno, que se convierta en un ejemplo de lucha, que se comprenda desde una mirada amplia, con conciencia de clase. No es una lucha solo de los trabajadores de FATE, es una lucha que tenemos que enfrentar como clase obrera, todos unidos, siempre para poder pisotearnos el poder nos necesitó divididos, fragmentados. Eh, creo que es necesario eso, ¿no? A lo largo de este proceso de lucha que están iniciando, ¿qué tipo de apoyo recibieron de otras organizaciones de clase obrera? Bueno, con respecto a esta pregunta, sí, se han acercado muchísimas agrupaciones, instituciones, donde han donado diferentes cosas, de alimentos, verdura, útiles, medicamentos. La verdad que una solidaridad enorme, donde también han acercado músicos a hacer festivales y también, bueno, personajes conocidos, ¿no? Como son políticos y bueno, y sindicales, secretarios generales de los sindicatos, CGT, CTA, y ahí con esto último quiero puntualizar de que está todo bien con declaraciones de apoyo o como denominamos nosotros los trabajadores de base, estos abrazos de osos que nos dan, ¿viste? Nos sentimos muy abrazados, pero se queda corto el abrazo, porque como instituciones, como CGT, CTA, tendrían que estar a la cabeza de todo esto, porque muy bien decís vos, o sea, FATE es un caso testigo, donde si gana FATE ganamos todo, decimos. Entonces ahí es donde están viendo que estamos pasando muchísimas necesidades y teniendo todos los recursos, porque ¿quién puede negar que no lo tengan? Pueden darnos una mano, tanto económica como también para salir a pegar duro, ¿no? Esto es así, esto hay que decirlo firmemente. eh, de abrazos de oso estamos llenos, pero eso no alcanza. Para ganar no alcanza. Eso tenemos que ser claros. El sindicato presentó un proyecto de ley donde en la provincia
y ahora él está pidiendo a la provincia de Buenos Aires, a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que intervenga el directorio temporariamente. Está bien todo lo que hace el gremio, digamos, como para tratar de que se abra de alguna manera la fábrica, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que eso suceda. Por eso digo que pensando en lo que es la institución CGT, CTA, digamos, eh, tienen que ponerse al frente de todo lo que está pasando, que están despidos, hay despidos por todos lados, cierre de fábrica. Eh, entonces, con declaraciones y vuelvo a repetir, abrazos de osos, no vamos a ningún lado. Es así. Bueno, César, ya despidiéndonos, como vos decís, seguramente recibieron el abrazo cálido, sincero de muchas agrupaciones o hasta de individuos, ¿no? De personas que desde su lugar pueden aportar eh, lo, lo que pueden aportar, lo brindan al servicio, ¿no? Pero para que sea un verdadero abrazo de oso con fuerza es necesario que las instituciones estas que supuestamente representan a los obreros sean capaces de sumar al resto de los trabajadores en esta lucha, ¿no? Desde la conciencia de clase, entendiendo que el ataque del sistema capitalista nos afecta a todos, ¿no? Eh, bueno, sin más desearles éxitos en la lucha, fuerzas, y te dejamos que cierres la entrevista con tus palabras, lo que nos quieras decir o cómo pueden llegar a solidarizarse aquel que escuche la entrevista. Eh, Déjanos tus palabras. Bueno, primero que nada, agradecerte el espacio a todos y, y el mensaje es luchar por una vida digna. Quiero que entiendan que yo soy un trabajador común y corriente, que obviamente uno se organiza como puede dentro de una fábrica donde pelea por sus condiciones de trabajo y salario. Eh, Tratamos digamos, de día a día hermanarnos para que no nos pasen por arriba individualmente. Eso lo entiendo, eso lo fui aprendiendo durante años y creo que muchos de la audiencia se sienten identificados. Que nada, que agradecer a cada uno de ustedes eh, y nada, nos vemos en la lucha, compañeros, porque la clase trabajadora eh, así logró siempre conquistas y, y mejorar su vida. Eh, Así que nos vemos en la lucha, compañero. Muchísimas gracias.